Medir o calcular. Dos formas de entender el mundo, de interpretar el mundo. La física mide magnitudes físicas. Cuando yo mido magnitudes físicas, realmente lo que estoy comparando es esa magnitud con un patrón de medición. Un patrón ya es preestablecido por la ciencia. Ese instrumento que estamos utilizando para medir en física es un instrumento estandarizado. Tengo unos ejemplos aquí de 5 instrumentos estandarizados, por ejemplo, la cinta métrica, la que todos conocemos como el metro o metro lineal. Sirve para medir longitudes, para comparar longitudes. La unidad fundamental es el metro lineal en el sistema internacional. Balanza de brazos iguales, me sirve para comparar dos masas. Uno de esos será el patrón, que es una masa conocida, unas barritas de acero o de bronce con un valor específico, y en el otro plato coloco masa desconocida, de tal manera que cuando se equilibre, decimos que estas magnitudes son equivalentes y hallo el valor de la masa desconocida. La unidad es el kilogramo en el sistema internacional. El cronómetro. El cronómetro decimos que sirve para medir el tiempo. Más exactamente para medir eventos, lo mismo que hace un reloj. Podemos utilizar un reloj para medir el tiempo de un evento, de una situación que estamos analizando, la caída de un objeto, el desplazamiento y el recorrido en una distancia que pueda hacer un objeto. El tiempo, entonces, la unidad es el segundo en el sistema internacional. El dinamómetro es un instrumento que nos sirve para medir fuerzas. El dinamómetro realmente es un resorte que se estira por acción de una fuerza. Encontramos una equivalencia entre ese alargamiento y la fuerza aplicada, y de esa manera medimos fuerzas. La fuerza, la unidad es el newton, y un newton es el producto de un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que serían las unidades también básicas del sistema internacional. El calorímetro es un instrumento que nos sirve para medir la transferencia de calor que se da entre dos cuerpos en un sistema aislado. Esa transferencia de calor me permite determinar la temperatura que usualmente fluye de un cuerpo más caliente a uno menos caliente, y de esa manera determinar la capacidad calorífica que tienen los cuerpos, o sea, la capacidad que tienen para transferir o absorber energía calorífica. La energía es igual a un newton por metro, y entonces la unidad es el joule. El joule entonces sería un kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Cuando utilizamos instrumentos para medir, siempre habrá una incertidumbre establecida por el instrumento, que está relacionada con la precisión que tiene el instrumento. Pero también podemos cometer errores. ¿Quién mide? El instrumentador. Entonces, detrás de estos instrumentos hay toda una teoría de medición que nos permite acercarnos más al valor que estamos midiendo y de esa manera mejorar nuestra medición. Otra manera de ver entonces las magnitudes es calculándolas. Calcular una magnitud física con la ayuda de una fórmula. Conocemos varias fórmulas de física que utilizamos para esto. Una fórmula finalmente es una ecuación que es dimensionalmente correcta. Significa que las unidades y las dimensiones del lado izquierdo de la igualdad tienen que ser iguales a las unidades y dimensiones del lado derecho de la ecuación, que en matemáticas usualmente no lo hacemos cuando trabajamos con sistemas adimensionales o con magnitudes a las que no les colocamos ninguna unidad. Miremos entonces, por ejemplo, cómo calcular la altura de un cuerpo que cae. La altura es una longitud. Entonces yo digo que la altura es igual a un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea que la altura es una ecuación en función del cuadrado del tiempo. Entonces voy a hallar las dimensiones de esta magnitud. Entonces las dimensiones serían: un medio no tiene dimensiones, es un número real. La aceleración de la gravedad es una aceleración, o sea que es longitud sobre tiempo al cuadrado. Y esa la multiplico por t al cuadrado, o sea, por
tiempo al cuadrado, otra vez la dimensión. Estas dos son iguales, las simplifico y entonces me queda que la dimensión longitud al lado izquierdo es igual a la dimensión longitud del lado derecho. Para calcular la masa es el producto del volumen por la densidad. Entonces, el volumen lo podemos medir en metros cúbicos, o sea, en 3 dimensiones, o sea, sería L al cubo. Y la densidad sería la masa sobre el volumen, o sea, la dimensión masa sobre el volumen, que vuelve a ser L al cubo. Simplifico estas dimensiones y me da que la dimensión es la dimensión masa. Entonces, al lado izquierdo y al lado derecho aparece la misma dimensión. El periodo, que es una forma de medir el tiempo también, o el tiempo de oscilación de un péndulo, que es el producto de 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo sobre la aceleración de la gravedad. Entonces voy a mirar las dimensiones. 2pi es adimensional, entonces calculamos la raíz cuadrada de la longitud, que sería nuevamente L, la dimensión L, sobre la aceleración de la gravedad, que ya la tenemos, que es longitud, sobre tiempo al cuadrado. Este par de longitudes, dimensiones iguales se simplifican, y entonces me queda que es la raíz cuadrada de t al cuadrado. Y la raíz cuadrada de t al cuadrado es igual a t. De esta manera, entonces, las dimensiones del lado izquierdo son equivalentes a las dimensiones del lado derecho. El peso, que es un tipo de fuerza, la que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, la calculamos como la masa por el producto de la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos las unidades de la fuerza, que son masa, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos entonces la masa por la longitud sobre tiempo al cuadrado. Al lado derecho entonces que tenemos la masa, que sigue siendo m mayúscula, la dimensión m mayúscula, por la aceleración, que es longitud sobre tiempo al cuadrado. Y de esta manera las dimensiones a ambos lados de la ecuación quedan iguales. Para el caso de la caloría, que es un tipo de energía que no está en el sistema internacional, igual aquí puedo decir que la transferencia de calor es igual al producto de la capacidad calorífica específica por la masa del cuerpo por el cambio en la temperatura que se produzca. Pero también sabemos que la energía es el producto de la fuerza por una distancia. Entonces yo puedo decir que estas dimensiones que corresponden a estas, masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, son estas. Entonces yo puedo decir al otro lado que es el producto de una fuerza. La fuerza es igual al producto de una masa por una aceleración, o sea, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Eso multiplicado por la longitud. Y el producto de esto me da L al cuadrado, entonces me queda masa por L al cuadrado sobre T al cuadrado. De tal manera que las dimensiones al lado izquierdo y derecho de la ecuación son equivalentes. Entonces aquí tenemos una de las herramientas, si no la más importante de la física, y es que podemos medir y al mismo tiempo podemos calcular. Aquí nos basamos en unas fórmulas que el ser humano y la ciencia ha deducido a través de los siglos y que me puede llegar a determinar o a encontrar valores utilizando fórmulas. Y por el lado izquierdo, a partir de un experimento, a partir de la construcción de un experimento, podemos deducir los valores de algunas magnitudes y encontrar magnitudes nuevas, basándonos en magnitudes conocidas y en instrumentos conocidos. Finalmente, ¿a qué puede terminar o en qué puede terminar este video? Pensando en que los seres humanos somos instrumentos de medición. Los seres humanos diariamente hacemos comparaciones. Los llamamos cálculos en algunos casos. Calculamos la distancia, calculamos el tiempo en que utilizamos o vamos a utilizar en recorrer una distancia. Nos ponemos citas a ciertas horas haciendo el cálculo del tiempo en el que vamos a llegar a cierto sitio. Es decir, que somos instrumentos. Si reconocemos que somos instrumentos de medición, entonces tenemos que hacernos conscientes de la responsabilidad que asume el medir, el comparar.
porque de esa manera entonces vamos a estar desde mi perspectiva, desde mi percepción del mundo, desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo, voy a hacer mediciones. Y en ese sentido entonces debo ser más respetuoso. Debo ser un mejor instrumento de medición cuando observo cosas, cuando analizo cosas, cuando concluyo y algunas veces hago juicios. Si soy un instrumento de medición, debo ser lo más preciso y exacto posible. Si es necesario, como lo hace la ciencia, voy a medir más de una vez para llegar a una conclusión, para llegar a una verdad. De esta manera, entonces, respetamos la ciencia, pero también aprendemos a respetar al ser humano, entendiendo que nos podemos equivocar al medir. Entonces, por esa razón, debemos hacernos conscientes de que podemos ser mejores instrumentos de medición y en esa misma medida hacer que este mundo sea un mundo mejor. Muchas gracias.